especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, amén, en este programa de vida en familia, donde nos edificamos y donde aprendemos cada día más y más. Y el día de hoy entonces vamos a hablar un poco acerca del maltrato, amén, del maltrato. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo número 3, el verso número 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Señor Jesucristo, te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Tú eres santo, tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre. Aquí estamos delante de ti en esta hora, esperando en tu propósito, esperando en tu voluntad, esperando en nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos. Gloria al Señor. Vamos a tratar un poco este tema tan triste, ¿cierto? Amén. Tan triste. Un tema que es una realidad en la vida de tantas y tantas personas, como es el maltrato. Existen muchas formas de maltrato y es una realidad en la vida de muchas personas. Y entonces existe el maltrato físico, el maltrato psicológico, maltrato sexual, maltrato espiritual, ¿cierto? Existe también la discriminación, existe como forma de maltrato también el abandono, ¿cierto? Y mirando y analizando un poco el tema del abandono, también existen muchas formas de abandono, ¿cierto? Está el abandono de hecho, que simplemente me voy y adiós y no se volvió a ver jamás, ¿cierto? Existe el abandono afectivo, existe el abandono económico, existe el abandono sentimental, existe el abandono sexual, ¿cierto? El abandono alimenticio. Así que todas estas formas y todas estas cosas en algún momento pueden convertirse en maltrato. Creo que el maltrato aparece en la vida de todos los seres humanos en cualquier momento. Existe el maltrato en los niños, existe el maltrato en los jóvenes, adolescentes, en los cónyuges, en los adultos, en los ancianos, ¿cierto? Siendo más común el maltrato en los niños, en las mujeres y en los ancianos, ¿cierto? De pronto no hay tantas estadísticas de hombres maltratados por su cónyuge o por alguna otra persona, por un empleador, porque maltratadores pueden ser los padres, los hermanos, los hijos, los profesores, los empleadores, ¿cierto? Una autoridad puede hacer uso o abusar de su autoridad y maltratar a un ciudadano, ¿cierto? Entonces, el maltrato puede aparecer en todas las áreas de la vida y cualquier persona puede llegar a ser maltratada en cualquier momento. El texto que acabamos de tomar en Primera de Pedro capítulo 3 verso 7, que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, quisiera que entráramos un poquito en el contexto de ese versículo, en el contexto de ese versículo, para que comprendamos más o menos por qué el apóstol Pedro está diciendo eso. Estas palabras las escribió Pedro hace más de 2000 años, ¿cierto? Hace más de 2000 años. Pedro, uno de los apóstoles del Señor. Entonces escribe esta carta, y es una carta general, no es una carta específica para una persona como tal, sino que está destinada a los cristianos que han sido dispersos precisamente por causa de la violencia, ¿cierto? Precisamente por la persecución espiritual y la persecución religiosa, que es otra forma de maltrato. Estaba hablando ahorita de la discriminación, y ahí caben muchas cosas también dentro de la discriminación. Entonces los primeros cristianos fueron perseguidos por las autoridades, por los gobiernos, y los creyentes fueron dispersos. Pero en ese tiempo los pueblos, o sea, Pedro no le estaba escribiendo directamente al pueblo de Israel, sino que le estaba escribiendo a toda la iglesia en todo el mundo. Y para ese entonces ya había iglesias judías, habían iglesias de gentiles. Recuerde que los gentiles eran las personas extranjeras de Israel. La palabra que ellos usaban para referirse a los extranjeros era gentil. Y la palabra gentil en esa época no tiene la connotación, o no tenía la connotación que tiene ahora. Para nosotros gentil quiere decir muy amable, muy cordial, tan buena persona, ¿cierto? Para ellos era una palabra despectiva, ¿cierto? Para ellos era una palabra que iba como cargada de algo de ofensa y de discriminación racial y social. Entonces los judíos llamaban a los extranjeros gentiles. Pedro escribe esta carta a todas las iglesias, tanto como judías, como gentiles, como griegas, ¿cierto? Conformadas por personas que se convirtieron del paganismo. Y para aquella época, los hombres, y en esas naciones existía la bigamia. Los hombres se casaban con varias mujeres. Se dice que un hombre se podía casar con cuantas mujeres fuera capaz de mantener. O sea, si el bolsillo no le daba sino para una, o si podía para 10. Qué cosa, ¿cierto? Pero eso, es más, hoy en día en algunas partes del mundo todavía se da la bigamia. Países como el nuestro, eso no se puede, porque va en contra de la ley. Y entonces una persona se casaba con varias mujeres y no era un adúltero, porque el adulterio era tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero si él estaba casado con 3, con 4, con 5, entonces no era considerado un adúltero, sino que eran sus esposas, ¿cierto? Pero ellos eran muy dados al maltrato a la mujer. Y muchos países en Medio Oriente y en Oriente, pues todavía tienen una discriminación con la mujer inmensa, al punto de que las mujeres ni siquiera pueden mostrar su rostro, que no pueden andar al lado de su esposo, sino tienen que andar atrás, no pueden hablar en público, no pueden hacer negocios, no pueden tener dinero, no pueden votar, no pueden conducir un carro, no pueden estudiar. Hay países hoy en día donde todavía existe esa forma de, no sé si decirlo maltrato, porque es su cultura, pero ellos lo hacen así, de esa forma. Entonces, en la época de Pedro, muchas personas y muchas naciones, muchos pueblos practicaban la bigamia. Y dentro de la iglesia aún también se daba eso. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, hablando de los requisitos para ser pastor, entonces dice, el pastor debe ser marido de una sola mujer.
Mucha gente dice, oye, Pablo, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque muchos hombres se casaban con varias mujeres. Y entre ellos también habían pastores que se casaban con varias mujeres, pero eso complicaba totalmente el trabajo del ministerio. Es que si a veces vivir con una es cosa dura. Y administrar la iglesia, bueno, con 4 o 5 mujeres ahí, hermano, no tiene tiempo de predicar la palabra, ni tiene tiempo de administrar una iglesia. Entonces Pablo dijo, no, esto es un problema grande. Entonces Pablo dijo que los pastores sean maridos de una sola mujer. Si quería ser pastor, entonces no puede tener sino una sola esposa, ¿cierto? No puede tener sino una sola esposa. De hecho, ahora la iglesia tiene algunos conflictos con ese asunto, porque dentro de nuestro país, aunque no existe la bigamia, hay territorios donde hay hombres que tienen varias mujeres. Hace muchos años, cuando éramos jóvenes y bellos, tan linda hermana José, yo también la quiero mucho. No me lo dice sino mi mamá, mi esposa y usted. Yo tuve la oportunidad de viajar a un sector en Colombia llamado Los Montes de María. De hecho, fui con el pastor Andrés Giraldo, fuimos como 40 pastores, y yo fui el único que tuve el privilegio de llevar a mi esposa. Ir a los Montes de María y a la Mojana para mí fue una experiencia como haber ido al África. O sea, un territorio tan pobre, tan lleno de necesidades, la economía tan difícil, o sea, una cosa increíble. Entonces nosotros fuimos a unas campañas evangelísticas. La Directiva Nacional de Jóvenes convocó a todas las directivas distritales de jóvenes a esas campañas, y nosotros nos fuimos por ahí una semana entera. Y nosotros llegamos a esos pueblos, hermanos, a orillas del río Magdalena, y las calles todas eran así, en polvo, en tierra, puras cabañas. Yo me sentía en África. Yo le dije a mi esposa, nosotros estamos en África. Para ir allá nos teníamos que montar en una especie de lancha, una chalupa, como para 30 o 40 personas, por todo el Magdalena, arriba abajo. Nosotros a las 11 de la noche solamente cabíamos de a 2, y no podíamos prender luces, ni celulares, ni nada. Teníamos que guardar silencio porque nos podían disparar desde la orilla, y uno por todo el Magdalena en la mitad a las 11 de la noche. Mi esposa me decía, mi amor, si esto se voltea, que yo, mi reina, yo sé nadar, nos vemos en el cielo. Ay, mi amor, ¿yo por qué me vine por aquí? Hermanos, llegábamos a esas poblaciones y uno entraba a una casa a evangelizar, y uno encontraba un hombre mayor, 30, 40 años, por ahí 6 mujeres, 2 o 3 en embarazo, hay 10 o 15 niños, y uno decía, bueno, ¿y aquí cómo es la vuelta? Y uno decía, bueno, y el papá de estos niños, le decía, todas son mis mujeres, esta es mi hija, esta es mi nieta, va a tener mi bebé. O sea, una cosa que uno decía, Señor bendito, qué cultura, qué manera de pensar. Y todas le tenían que servir a él, todas le tenían que servir. En la época de Pedro, la única diferencia era que los hombres se casaban, hacían una ceremonia, se casaban conforme a la ley, y tenían varias mujeres. Pero todo ese asunto fue sembrando la raíz y la semilla del maltrato dentro de la familia y dentro de las parejas. Y eso se ha ido extendiendo por todo el mundo en toda época, y el día de hoy aún el flagelo del maltrato se sigue dando. Amén. Pedro entonces a los cristianos de esa época les dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, y habla en plural, vivid con ellas. O sea, él no está diciendo que no lo hagan, que no se casen con varios, que eso formaba parte de la ley, ¿cierto? Entonces dice, vivid con ellas, con las esposas que usted tenga, viva sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice más débil, sino más frágil. Una cosa es ser débil y otra cosa está hablando en el contexto de la fragilidad.
Dice, como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro lo que le está diciendo a los hombres de esa época es, usted tiene que vivir con mucha sabiduría con su esposa, pero le tiene que dar honor y tratarla de tal manera que su oración no sea estorbada. Que su oración no sea estorbada, ¿cierto? Ahora, entonces estamos hablando de que el maltrato se puede dar en cualquier área de la vida, de un niño, de un adolescente, de una pareja matrimonial, de unos ancianos, en cualquier área de la vida se puede dar el maltrato. Pero entonces acá la pregunta es, ¿y por qué muchas personas toleran el ser maltratadas? ¿Por qué muchas personas sufren el agravio del maltrato, el dolor del maltrato? Entonces, podemos hablar que el maltrato se puede dar cuando hay una autoridad sobre la persona. Cuando el maltratado es, o la víctima es dependiente de su maltratador, dependiente económicamente, dependiente porque es un niño y es su padre el que lo está maltratando, porque esa otra persona es su autoridad, su jefe, qué sé yo, ¿cierto? Entonces las personas sufren ese maltrato porque son dependientes de esa otra persona. Yo he conversado con muchas mujeres que sufren maltrato y le dicen a uno, pastor, pero es que yo no me puedo ir. ¿Y por qué no puedes ir? ¿Por qué no escapas de esa situación? No, porque es que yo no trabajo, tengo 3 niños, estoy en embarazo. Ah, no. Y dependo económicamente de él. Entonces se pone complicada la situación. Un hombre, una mujer, ancianos que dependen de un hijo, y ese hijo de alguna manera los está maltratando, pero ellos dependen económicamente de él. Entonces hay panoramas donde parece que no se puede escapar, que no se puede escapar, que no hay una salida. Entonces las personas están en esa situación. Hay cosas que generan el maltrato, ¿cierto? El abuso de autoridad, ¿cierto? Los celos son una fuente grandísima, gigantesca de maltrato, porque la persona celosa es autoritaria, dominante, manipuladora, muchas veces se hace la víctima. La persona maltratadora hace sentir al otro como culpable, ¿cierto? Es autoritaria, egocéntrica. Hay una cantidad de cosas en el maltratador que lo hacen eso. Entonces uno puede decir, ¿y por qué hay personas maltratadoras? Es muy posible que el maltratador haya sufrido maltrato también, ¿cierto? Que se crió en ese ambiente, que también le golpearon, le maltrataron, le insultaron, lo rebajaron. Estamos hablando entonces de la cantidad de formas de maltrato, y lo que me dijeron era que hablara del maltrato espiritual. Y yo me quedé pensando, y todos estos días he estado pensando y orando, maltrato espiritual, maltrato espiritual. Pero llegué a pensar que todos los tipos de maltrato se convierten en un maltrato espiritual. Porque espiritual no es porque sea cristiano, sino que espiritual tiene que ver con el alma, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el intelecto, ¿cierto? Cualquier forma de maltrato se convierte en un maltrato espiritual, porque cuando uno está siendo maltratado, entonces no solamente los golpes le afectan su cuerpo, sino que lo primero que se afecta es el alma. Recuerde que el alma es donde están las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos, las decisiones, ¿cierto? Entonces se ataca, lo primero que se siente atacado es el alma, y entonces la persona se sumerge en el silencio, en la soledad, en la tristeza, en la depresión,
en la impotencia, en la amargura, en el odio. Hay una cantidad de cosas que comienzan a afectar su ser interior y la persona se sumerge, y la mayoría de las personas maltratadas guardan silencio. Y afecta tanto el alma y la psicología y el pensamiento, que el maltratado termina pensando que se merece el castigo. Porque no solamente le maltratan, sino que le hacen sentir culpable. Usted lo buscó, usted lo ganó, ¿cierto? Ahora, lo peor de todo es cuando a la persona le gusta que lo maltrate. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es lo peor, saber que hay personas que de alguna manera sufren eso. Y aunque pueden escapar de la situación, no lo hacen. Y entonces yo también, porque a uno le toca tratar con todo tipo de personas, en alguna ocasión alguna persona me decía: no, pastor, pero es que sabe que es que uno también se lo busca. No, pero ¿cómo dices eso? Le ha rebajado tanto, le han pisoteado tanto su autoestima, su ser interior, su orgullo, su ego, que se lo acabaron al punto de pensar que se merece el castigo. Entonces se juntan un masoquista y un sádico, porque el sádico es el que le gusta infligir dolor de cualquier especie en otra persona, ¿cierto? Ser sádico. Entonces se juntan esas dos personas y esa es la combinación perfecta. Y no escapan de esa situación ni buscan ayuda, porque ambos necesitan ayuda. Ambas personas necesitan ayuda espiritual, necesitan ayuda psicológica y necesitan en muchos casos ayuda judicial también. Ayuda judicial para esa situación. Pero dígame, cuando lo más grave de todo eso es cuando esas circunstancias se dan en el seno de una iglesia. ¿Quién va a pensar y quién va a creer que dentro de las congregaciones pueden haber personas maltratadas? Y bueno, eso puede ser más común. Pero ¿quién va a pensar y quién va a creer que dentro de las congregaciones hay personas maltratadoras? Y que están maltratando a su familia de muchas formas y tal vez ni siquiera han caído en cuenta de lo que están haciendo, o cayeron en cuenta pero lo siguen haciendo. Entonces ahí es donde uno tiene que preguntar: ¿y qué clase de cristiano es esa persona? Cuando uno de los fundamentos de la vida cristiana es el amor. Usted lee 1 Corintios 13, que habla del amor, dice que el amor no hace nada indebido, ¿cierto? No guarda rencor, no busca lo suyo. Bendito el nombre del Señor Jesús, que es una de las bases de la vida cristiana. Y por eso Pedro les está diciendo a sus hermanos: ustedes no pueden tratar a su esposa de cualquier manera. Ustedes la tienen que tratar como a vaso más frágil, no que sean débiles ni que realmente se vayan a quebrar como una porcelana, sino que hay que tratarlas de esa manera. O sea, hay que tener tanto tacto para tratar a la otra persona, que usted tiene que pensar que es un vaso, que es una porcelana lo que tiene en su mano, que si no lo sabe manejar, o lo suelta muy duro, lo aprieta muy duro, lo que sea, entonces lo parte y se echa a perder una obra de arte. ¿Qué tanto daño hace una persona maltratadora? ¿Qué tanto puede llegar a afectar la vida de otra persona? Y uno dice: ¿sí será cristiano alguien que maltrata así, de esa forma? ¿Sí será cristiana? Yo creo que una persona de esas tiene que arrepentirse. Tiene que conocer el amor de Jesucristo. Tiene que entender y saber que ahora es una nueva criatura, que somos nuevas personas, que las cosas viejas pasaron y que independientemente de cómo le hayan tratado, que si le maltrataron, que si le dieron, que si no le dieron, que si tuvo posibilidades o no tuvo posibilidades, independientemente de todo eso, ahora Cristo nos salvó y somos nuevas criaturas.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba hablando como forma de maltrato, el abandono. Mire que enumeramos como 5 o 6 formas de maltrato, ¿cierto? Las enumeramos al inicio. Pero dentro de todas esas formas están también el abandono. El abandono, entonces, de hecho, que la persona simplemente dice, me voy y se va sola o con otra persona, abandonó a su familia, los dejó a su suerte. Eso es una forma de abandono, eso es una crueldad, hacer ese tipo de cosas, y mucho más cuando su familia de pronto es dependiente, son frágiles, son vulnerables, los niños pequeños, en fin, esas circunstancias. Entonces eso es una forma de maltrato tan grave que a usted le dan un causal de divorcio inmediatamente por eso. Aún la palabra de Dios lo dice. Nosotros manejamos casos de divorcio y una causal de divorcio aún bíblica, porque la gente cree que las únicas causales de divorcio que dice la Biblia es la fornicación o el adulterio, pero resulta que también está el abandono. Amén. El abandono también es una causal bíblica de divorcio. Estamos hablando entonces del abandono afectivo, y el abandono afectivo va de la mano con el abandono sexual. Cuando una pareja comienza a negársele a su cónyuge, y a negársele, y a negársele, y a negársele, eso es una forma de abandono y de maltrato, porque está sometiendo a su cónyuge al hecho de no poder satisfacer una necesidad biológica que es natural y que por eso se casó. Si usted no tiene deseo sexual, si usted no tiene apetito sexual, más bien no se case, porque usted va a someter a su cónyuge a algo muy difícil. Y ahora, si el cónyuge o la cónyuge es cristiano o cristiana, mucho más difícil, porque si es inconverso y no tiene temor de Dios, pues esa persona reacciona y va y se busca por allá otro, ¿cierto? Pero cuando son cristianos y no tiene ese escape y no tiene esa salida porque tiene temor de Dios, créame, hermano, eso se convierte en una tortura, porque usted está deseando a esa persona que usted ama, la necesita estar con ella, pero que no, que está con dolor de cabeza, que está cansado, que no sé qué, que no, y se le niega y pasan el tiempo, y nada. Y cuando de pronto se juntan, lo hacen de cualquier manera. Eso es una forma de maltrato. La Biblia dice, es más, es pecado. La Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un mutuo consentimiento, y esto porque se hayan puesto de acuerdo para estar en un tiempo de oración. Pero dice la Biblia, terminado ese tiempo de oración, vuélvasen a juntar. Vuélvasen a juntar. Entonces el abandono sexual es una forma de maltrato, y el abandono afectivo también es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque no hay unas palabras de cariño, de amor, a todo es un desprecio, personas déspotas, alejadas. Maltratamos a los niños aún de esa manera. Uno ve muchos niños que son faltos de amor. Nosotros hemos administrado con esta, gracias a Dios, 7 congregaciones, y hay niños en las congregaciones que de pronto ustedes, los maestros de escuela dominical, lo notan más, que se dan como a la ternura, como al amor, y son como mendigándole amor a todo el mundo. ¿Usted no ha visto eso? ¿Conoce algún niño así? Bendito mi Cristo. Normalmente son personas que son faltas de afecto, de cariño, que enfrentan el desamor. Puede que no les griten ni les digan una cantidad de cosas, ni les peguen, pero ese desamor es una forma de maltrato. Y dígame, en esta época, cuando papá y mamá trabajan, y cuando no están trabajando están estudiando, y cuando no están estudiando están con los amigos o con lo que sea, y tienen tiempo para todo menos para el niño, entonces ese niño está abandonado afectivamente y está siendo maltratado afectivamente. ¿Por qué? Porque ese niño va a crecer con resentimiento, con desamor, con frustración, va a crecer con una
cantidad de cosas y va a crecer pensando que esa es la vida y que así hay que actuar con las demás personas. Entonces se va a convertir también en ¿qué? En un maltratador afectivo. Está el abandono económico. Cuando una persona no responde económicamente por los suyos. Cuando los abandona económicamente, se la pasa ahí simplemente como si fuera un adorno en la casa y va y gasta todo, pero no aporta nada, y no porque no tenga dinero, porque una cosa es no tener dinero, no tener empleo, y otra cosa es tenerlo y no querer hacerlo. Porque hay personas que son felices gastando dinero con otros, ¿cierto? Por allá con sus amigos, con sus familiares. Tenga en cuenta, hermano, que hay dos cosas. Una cosa es la familia y otra cosa son los familiares. No, es que mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. No, está equivocado. Son sus familiares. Oh, ¿cómo me va a decir eso? Sí se lo digo porque la Biblia dice: dejará al hombre a su padre y a su madre. Y usted dejó a su papá y a su mamá y se fue con la señora. Usted se casó con ese hombre. Usted formó su propio hogar. Ahora su familia es su esposo, su esposa, sus hijos. Los demás son sus familiares. Y una cosa es uno ayudarle a sus familiares y otra cosa es usted sacrificar a su familia por estarle dando a sus familiares o a sus amigos, o estarle dando por allá a otras personas. Usted no ha visto que hay gente que son muy amplios gastando con todo el mundo, pero en la casa les piden para la leche y ni un pedacito de bocadillo. Y que mi hijo dejo para los zapatos de los niños un par de cordones. La Biblia sí dice: honra a tu padre y a tu madre, y honralos con dinero. Pero usted no los está manteniendo, o si usted los puede mantener sin afectar a su familia, pues bueno, gloria a Dios. Pero cuando usted sacrifica a su familia, no es que no hay para el arriendo porque es que me tocó darle una plata a mi papá, no es que no hay para mercar porque es que mi hermano no sé qué. No, pero ¿cómo así? Es que tu familia somos nosotros. Eso también es una forma de maltrato. Bendito el nombre del Señor Jesús. Decía entonces que tanto el maltratador como el maltratado necesitan ayuda. Ayuda de diferentes formas, de diferentes índoles. Ayuda espiritual, ayuda psicológica, hay casos donde se necesita ayuda judicial. Y si de pronto alguien está siendo maltratado, ¿por qué no hace algo? ¿Será que es totalmente dependiente de esa persona y prefiere sufrir el maltrato que escapar? Porque el maltrato está causando, hermano, la degradación de los hogares, de la familia, de las sociedades. Porque es que el maltrato no solamente se da en la casa, el maltrato se da en la universidad, se da en el colegio, en la guardería, en el trabajo, en la calle. Se puede estar siendo maltratado por un vecino. Usted está enfermo con dolor de cabeza y no pudo dormir, y el vecino todo el día con ese equipo a todo taco, usted le pide el favor de que le merme y lo que le contesta es de malas. Usted está siendo maltratado por su vecino, ¿cierto? Una autoridad se le acerca y hace o abusa de su autoridad y para degradarlo a usted, para pisotearlo, para humillarlo, para lo que sea. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa situación? Usted no se puede someter a eso porque usted se va a deprimir tanto y se va a sumergir tanto en su dolor y en su tristeza que eso lo va a matar. Eso le puede despertar enfermedades, le puede despertar una cantidad de cosas en la vida si usted no hace nada. Ahora, peor, si usted sabe que alguien está siendo maltratado, sobre todo un niño, y usted no hace nada, eso también es grave. Y si usted no hace nada, entonces delante de Dios, ¿cómo estamos quedando? Cualquiera sea la forma de maltrato, eso afecta la vida espiritual, porque eso es lo que está diciendo Pedro. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vuelvo y leo todo el texto. Vosotros, maridos, igualmente
Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Afectan la vida espiritual de todas las formas y de todas las maneras. Ahora yo digo, si hay una persona maltratadora y supuestamente es un creyente, está maltratando a sus hijos, su cónyuge, sus padres, sus hermanos, a su pastor. Al que sea. Entonces la Biblia dice que sus oraciones están siendo estorbadas. O sea, Dios no escucha la oración de un maltratador. Así de sencillo. Y si Dios no le escucha siquiera su oración, entonces ¿será que esa persona tiene la salvación? No. ¿Qué salvación va a tener, hermano? Si Dios ni siquiera mira al que está haciendo, al que es un maltratador, lo mira para escuchar su oración, porque muchos de ellos, como les decía hace un rato, muchos de ellos se hacen las víctimas. Son tan manipuladores que se hacen las víctimas. Y entonces ellos van y se presentan delante de Dios. Hermano, dice que la oración es estorbada. Dios, no, sabes que no me digas nada. Arrepentite primero. Si te arrepentís, ahí sí escucho tu oración. Y si Dios ni siquiera le escucha la oración, ¿será que lo va a llevar para el cielo? Una persona de esas no tiene salvación, hermano. Solamente tiene un camino. ¿Cuál? Arrepiéntase. Si es cristiano. Si no es cristiano, bueno que conozca al Señor Jesucristo y su vida sea cambiada y su vida sea transformada. Pero, ¿qué decimos entonces de los que están siendo maltratados? Son tan supremamente dependientes que prefieren someterse a esa situación. La Biblia dice, a paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. Y ninguna persona está obligada a someterse o a vivir a esa situación. Porque alguien también me decía, pastor, vea, a mí me maltratan, a mí me golpean, me insultan, una cantidad de cosas, mi cónyuge, pero me da miedo separarme porque ¿qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor? ¿Usted cree que el Señor quiere que a usted le estén dando garrote día y noche? Que lo estén maltratando, que lo estén insultando, que lo estén degradando, que lo estén rebajando, que acaben con su autoestima, con todo. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? Nunca, jamás. Dios no hace ese tipo de cosas. Dios es amor y Dios quiere el bien para nosotros. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere, hermano, gozarse con nosotros. Dios no quiere estar allá simplemente mirándonos. ¿Quién dijo, hermano, que el evangelio era sufrimiento? Hay gente que cree que la vida cristiana es sufrir. No, porque sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aguántese todo. No, eso es malinterpretar la palabra de Dios, hermano. Dios no nos salvó a nosotros para que fuésemos infelices, para que vivamos una situación de esas, para que soportemos una situación de esas. No, Dios no nos llamó para eso. Él nos llamó fue para darnos su presencia, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. La persona que está siendo maltratada necesita ayuda, tiene que buscar ayuda, y si es el caso tiene que escapar de esa situación, porque no puede estar sometida a ese asunto, a esa situación. Y mire, uno mira las noticias y los feminicidios y todo eso, personas que están siendo maltratadas y nunca dicen nada, y al final su familia, ay no, pues que nosotros los veíamos allá, y resulta que estaba siendo maltratada, pero nunca dijo nada. Nunca lo manifestó, nunca expresó lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo, hasta que a lo último terminaron fue quitándole la vida. Se necesita, hermano, escapar de esa situación. Se necesita buscar ayuda. Y si usted sabe de alguien que está pasando por una situación igual a esa, entonces también debe buscar ayuda. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones
Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.